Pues hermanitos, sean todos bienvenidos, muy buenas noches. El día de hoy, Tlapoyahualti, Bien, hermanito. el, di- el día de hoy, buenas noches hermanita, bienvenida. El día de hoy vamos a trabajar con una energía muy interesante, a la vez, para algunos muy satanizado, muy denostado, discriminado inclusive, cuando se dice hay una adoración a la muerte para los pueblos de la náhuatl. No, no es adoración, es aceptación, es aceptar realmente que esto nos lleva a este camino en el cual nosotros vamos a llegar, aunque lo neguemos. Pero he aquí lo importante, he aquí lo importante, hermanitos. Hay una cuestión que platicaba con algunos hermanitos, llegar a la vejez con una mente lúcida, con un cuerpo fortalecido, con una energía vibrante, que cuando me llegue el momento de partir físicamente, de dejar este cascarón, pueda irme yo lúcido, tranquilo, contento con lo que yo haya hecho, sin importar decir, híjole, me hubiera gustado hacer más. No, todo lo que hice lo disfruté y me voy tranquilo, ¿sí? No, es que no hice esto o lo otro. No, no, no se trata de eso. Y es esta ceremonia que hoy nos toca hablar, leer en este tonal y en esta energía. Ujú. Y bueno, curioso, ¿verdad? Que hoy es un día Itzcuintli, ¿sí? Curioso que estamos en la trecena de Secoatl, la transformación, el cambio, en la veintena de Ochpanilistli, el barrer de los caminos, en sí es el barrer de nuestro camino. ¿Qué hemos hecho? Quitar toda esta basura, estos hábitos a veces pues nocivos, ¿no? Para nuestro vivir, nuestro vibrar. Pero más sin embargo, tenemos que aceptar que debemos de trabajar, ¿no? El día de hoy vamos a estudiar este Itzcuintli, ¿no? Hubo en algún momento un hermanito me decía, oiga, maestro, ¿qué cree? Pues no me gusta mi tonal y de Itzcuintli, ¿cómo cree que un perro? Y yo le digo, ¿no sabías que el perrito es uno de los animales más leales y fieles en esta vida, hermanito? ¿No? Y déjame explicarte, y esto es lo que yo le expliqué. Itzcuintli. Itz, de la raíz de la palabra de Itzli, obsidiana, ¿no? Obsidiana. Un perrito negro, quizá un perrito oscuro o de pelaje oscuro. Pero recuerden que el Itzli justamente es nuestro espejo, nuestro otro yo. Al año solar, ¿qué es año solar? Cada uno, en cada una de las veintenas hay un tonal Itzcuintli. Con diferente numeral, sí, pero sí hay un tonal Itzcuintli. ¿Cuántas veintenas son? Son 18 veintenas. 18 veces tenemos la oportunidad, ¿verdad? De poder,
Sebastiani apagó su micrófono No por se escucha, accidente, me maestro. parece. Perdón, hermanitos, entre tanto moverle la entrada de los hermanitos que acaban de entrar, pero bueno, les decía yo, es el Itzcuintli, la obsidiana, es nuestro espejo, es nuestro otro yo, ¿no? Realmente tener lealtad a nuestro otro yo, ese es el Itzcuintli, ¿no? Realmente es el Itzcuintli, es el perro, pero tiene la otra palabra que es queen, queen, raíz de la palabra queenie. ¿Y qué es la palabra queenie? Es el vibrar, la resonancia. La resonancia, el vibrar de nuestro otro yo, de este perrito, de nuestra lealtad, ¿sí? Esa es la lealtad que debe de recordarnos siempre con lo que nosotros queremos, ¿sí? Es hacer un autoanálisis, por eso les decía, muy importante el petate. Ahorita vamos a ver por qué es importante el petate y qué tiene que ver con esto. Decimos, si tú eres fiel a tus objetivos, a tus anhelos, podrás vibrar eso, podrás vibrar esa energía. Ujú. A lo que me refiero, muchos de nosotros tenemos esa mentalidad y actitud limitante. Nos da miedo pedir porque creemos que no lo merecemos, ¿no? Por ejemplo, pedirle al universo, pues yo quiero ser feliz, quiero tener un trabajo que me haga feliz, pero además de que me haga feliz, que me paguen y que me paguen bien. El universo le pedimos, no lo va a dar. Algunos de nosotros nos han programado, nos han dicho, nos han confundido con avaricia. Es que ser avaro es un pecado. No es ser avaro, es pedir porque lo merecemos. Yo pido abundancia en toda mi vida, salud, fortaleza, amor, ¿no? Conexión, como a Quetzamani, como el agua inamovible, tengo derecho de. Y a eso se le llama vibrar. O sea, que nuestro cuerpo, nuestra mente se conecten con nuestro espíritu, con nuestra energía, que irradiemos eso, ¿no? Que estemos seguros, nuestro cuerpo va a obedecer. Por eso dice aquí lo del perrito, lo del Itzcuintli, ¿no? Y fíjense, hay algo que debemos de aprender del perrito. El perrito irradia una energía especial. Para los que nos gustan estos caninos, ¿no? Cuando nosotros creamos un lazo amistoso, afectivo, ¿qué pasa con ese animalito? Se vuelve un guardián más que te protege, ¿no? Que te sientes acompañado al momento de trabajar con ese perrito. ¿Mm? Es importante que nosotros entendamos justamente cómo, cómo podemos conectar con esto. Para los que tenemos alguna mascotita, podemos entender esta parte, hermanitos. Lo que les comentaba en la mañana. Un aliado, un guardián. Y un aliado, justamente, debemos de aprenderlo con, con este animalito que es el perrito. Sí, Queenie.
el vibrar. Entonces es el vibrar de nuestra obsidiana, de nuestra energía interna, a pesar que decimos, es que es oscuro, no. La obsidiana, la obsidiana se forma al igual que el pedernal, se forja a temperaturas muy altas y estaba dentro de la tierra, esta energía, de adentro hacia afuera. Es esa acción que nosotros debemos de pulir esto, de que nuestro ser interno se refleje hacia afuera, ¿no? Es lo que les decía, expandir, vibrar nuestro chimaltonal y nuestro campo áurico, emanar esa luz, esa inteligencia, ese conocimiento hacia los demás, que se sientan, que se sientan aceptados por mí, ¿no? Si gustan, aplíquenlo. Aplíquenlo, es la enseñanza que nos da. Pero para eso tenemos que hacer esta ceremonia que nos muestra aquí el Disquintly. Ahorita les voy a explicar. Tli, de tlich, tlich o tlet en la otra variante. Nosotros aquí, en el estado de Guerrero, hay pueblos muy cercanos que le dicen tlet al fuego, pero también hay algunos que le dicen tlich también al fuego, la variante. Entonces, ¿por qué tiene que estar ahí presente la palabra tlit? En la gran mayoría. ¿Por qué? Porque es necesario entender y comprender que, que el fuego, como creador y testigo más antiguo, es un testigo muy antiguo, por lo tanto, es muy sabio. Entonces, juntando todas estas partículas, Itzcuintli no es un simple decir, ah, sí, perro. No, no es tan literal. Al decir Itzcuintli es cómo tú emites esta vibración, esta luz, este campo energético, telepático a los demás. ¿No? No sé si se han dado cuenta ustedes, cuando en alguna mañana, ¿no? Nos despertamos con toda esa actitud, felices, y vamos por este camino saludando. La gente siente nuestra energía, nuestro vibrar, pero también siente la energía cuando vamos, ahí vamos, ¿no? Buenos días, no sé qué tienes de buenos días, ¿no? Es esa parte lo que nos dice. Y para vivir de esta manera, ojo, y para vivir de esta manera es entender que el día de hoy, todo lo que viví, no puedo cambiar nada, ni un segundo, ni un acto, ni una palabra que yo haya dicho. Por lo tanto, tengo que enterrar eso, ¿no? A lo mejor si ofendí, le dije alguna mala palabra a alguien, y aunque yo le diga, oye, discúlpame, fue sin quererlo, mira, yo no tenía esa intención, te puedes decir, no te preocupes, no pasa nada, todo bien. No puedes enmendar nada, no puedes enmendar nada. Entonces, lo que debes de hacer, lo que nos muestra en esta imagen, ¿sí? Clic, es un fuego que quema, que duele, pero transforma. O dígame sí o no, a esta edad que tenemos, hay, hay momentos, hay etapas en nuestra vida que nos dolieron, o que todavía a veces nos duele, ¿verdad? Nos duele al recordarlo, pues sí nos duele, pero eso ha forjado la persona que ahora somos. Si no hubiera pasado esa situación, esa vivencia, pues ahorita estuviéramos quizá en otro lugar, en otro grupo, ¿verdad? En otro ambiente, pero no, todo esto nos trae a este camino.
¿sí? Entonces, Itzcuintli es eso, vibrar con, vibrar con tu lealtad interno, mostrar ese trabajo. Ahora nos vamos con la imagen. Como ustedes pueden ver, es un personaje, es un personaje que está conectado con Mictlantecutli. Miren, Mictlantecutli. Y esta conexión de Mictlantecutli lo sitúa, miren aquí. Aquí entre los ojitos, como está de perfil Mictlantecutli, pues bueno, no lo podemos ver, nos muestra solamente el ojo izquierdo, ¿no? Estamos así, nos muestra el ojo izquierdo, el ojo derecho ya no lo vemos. Pero esta emanación de energía justamente representa una limpieza, un proceso mental, psicológico, espiritual aquí. Limpiar nuestro chalchihuitl, nuestro jade, ¿sí? Ahora bien, en algún momento yo les decía, este cuerpo que tenemos está todo aquí. Todo lo que explicamos de Zipacli, de Yeyeca, de Cali, de Cuetzpalin, de Coal, de Miquisli, de Mazat, de Toshli, de Ad y de Escuintli, todo llega hacia acá. Lo vemos como que está afuera, pero realmente todo sucede dentro de nosotros. Cuando nosotros comemos, cuando nosotros comemos, nuestra comida va a nuestro esófago y llega a nuestro estómago, empieza a triturarse toda esta comida, los nutrientes que son útiles para nuestro cuerpo los absorbe y lo que no, pues se van a nuestros intestinos, de nuestros intestinos nos vamos al sanitario y nos deshacemos de eso, de esa materia que ya no necesita nuestro cuerpo. Al igual cuando bebemos agüita o los líquidos que nosotros bebemos, no tan solo actúan nuestros intestinos, ¿no? Sino que pasa por diferentes filtros para llegar a deshacernos de todo esto, de todo ese líquido, ¿no? Ya lo expulsamos de nuestro cuerpo en forma de orina. Lo expulsamos de nuestro cuerpo en forma de excremento, ¿no? Pero ojo, todo esto que lo expulsamos nosotros, nos han dicho que es algo, asqueroso, ¿no? Pero sale de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Cómo vamos a considerarlo de esa manera? Nuestros abuelos, nuestros ancestros, lo utilizaban para fertilizantes de excremento, ¿no? Y dicen algunos, no, pues, qué asco, ¿no? Pero es parte de nuestro cuerpo, es el proceso. Ahora, ese es lo físico. Miren, aquí este personaje, si ustedes se dan cuenta, en su boca no está sonriendo. Lo contrario, saca la lengua mostrando este atado de ocotes. Miren, uno, dos, tres. Tres ocotes. Recordemos que el número tres nos habla de crear y son ocotitos, ceremonia. Entonces, ¿a qué nos lleva? Dice, nuestro cuerpo es el principal maestro, maestra de nuestra vida cotidiana. Lo mismo que pasa en nuestro cuerpo físico, también pasa en nuestro cuerpo espiritual, energético. Y todo este proceso está en constante ciclicidad, ciclicidad. Ese es nuestro vivir.
Nuestro nacer, morir, nacer, morir, nacer, morir, nacer, morir. Hasta cuando diga el Padre Universo, vámonos. Mictlantecutli nos dice, ya, deja todo eso, vámonos. Sí. Entonces, nos dice en esta ceremonia, vean, el pantli, ¿se acuerdan del pantli? ¿Qué representa? Nuestros orígenes. Miren, al igual tenemos un atadito de ocote, pero está amarrado con tela de manta y un mecatl. ¿Qué es mecatl? Una cuerda. Miren, ¿no? Entonces nos dice, para esta ceremonia necesitaremos trabajar, vean, el mecatl no es una sola cuerda, son dos cuerdas que se van torciendo. ¿Qué quiere decir? Es un trabajo en estos dos mundos, en el físico y en el onírico, en el mictlampa. A todo esto, hermanitos, nos lleva a un mundo. Buenas noches, Tlapoyawalti. Tlapoyawalti Nogniwa. Les decía yo, es una cuerda que nos va a llevar, nos va a recordar que todo es un proceso, es un trabajo. Es un trabajo que necesitamos limpiar nuestra mente, esta ollita, y el chiquiscali, este contenedor, ¿no? Estos tres contenedores, tres ollas, que debe de estar en constante renovación, ¿sí? Al mismo tiempo, es como nuestro cuerpo es tan inteligente, comemos y expulsamos eso que no le sirve, pero se queda con los nutrientes. Lo mismo nos dice que desen para nuestra vida, hermanitos. Es lo que nos enseña Mictlantecutli y Itzcuintli, ¿no? Todo lo que vivimos, pues quedémonos con los nutrientes que nos van a servir para vivir en armonía. Así de sencillo. Y lo que no, pues desechémoslo. Y cuando ahorita que vamos a hacer la ceremonia, atémonos nosotros a nuestro petatito y recordemos que nos vamos al Mictlán. Veamos aquí miren este personaje, su miembro viril está expulsando ese líquido, pero no es tan solo ese líquido, también es el líquido seminal que da vida a otro ser humano. Nos da un conocimiento metafórico en esta ceremonia. Dice que todo este proceso te va a dar vida, te va a renovar la vida. Es un constante renovación, pero también es un constante muerte, ¿sí? En algún momento yo les decía, ahorita vamos a cerrar los ojos y nos vamos a acostar. Nadie nos garantiza que mañana, no, bueno, que me diga, ya, mañana vas a despertar, ¿eh? Nada, ni nadie me lo puede garantizar. Por eso, si hoy lo disfruté este día, Iscuintli, pues qué bueno, ¿no? Qué hermoso. Y si no, pues pobre de mí. Seis, perdón, Chicuase, Iscuintli, ¿es correcto? El día de hoy. ¿Qué nos dice? Ahora, este proceso, este personaje hay que saber escuchar para poder deleitar, disfrutar la vida. ¿Por qué? También así como sale la lengua de su boca, nos dice, todo depende de cómo nosotros nos hablemos. Por eso les decía, ¿no? Pídele abundancia. Porque fíjense, el universo nos regresa triplicado por lo que vibramos.
Si yo le digo al universo, "Hoy estoy muy enfermo, creo que me voy a morir hoy", dice el universo, te lo triplico, vámonos, ¿no? Por eso es que, y si se dan cuenta, sus ojitos de este personaje está en ese deleite, ¿no? Sus pupilas los eleva en ese éxtasis, en ese deleite, en ese aquetzamani, en ese entendimiento, en ese ish petlanilistli, en ese momento fugaz que entiendes y comprendes y dices, ¿esto es la vida? Porque solemos etiquetarlo. Híjole, el día de hoy me fue muy mal. este, En el camino, a la casa, por poco y chocaba con un carro. No, en el trabajo me regañó el director, los padres de familia, los niños no me obedecieron, ni siquiera me ayudaron. ¿Me puedo quejar? ¿O puedo decir, hoy aprendí mucho, aprendí a disfrutar? Eso nos dice Iscuintli. Y Mictlantecutli, si se dan cuenta, nos está mostrando aquí, miren, a Zipactli, a Cuatl. Miento, no es Zipactli, es Cuatl. ¿Por qué podemos decir que es Cuatl? Por sus colmillitos, ¿sí? ¿No? Y por estos rectangulitos se representa a Coatl. Este bulto mortuorio es lo que nosotros trabajamos día con día. Día con día lo hacemos. ¿Cuándo? En la noche. Por eso en los amoshlis, si nosotros vemos, hay personajes que están de cabeza y van entrando a la boca del Coatl o de Zipactli, que representan la madre tierra, padre tierra, ¿no? Justamente, visualmente, nos dice, vamos, viajamos al Mictlán. Hay una hermanita que va muy avanzado en estos viajes al Mictlán. También los otros hermanitos. Por eso les digo, es importante escribir todos estos sueños. Por eso yo les compartía esta noche de ese sueño que yo tuve. Vencí algunos de esos miedos que me aterraban, ¿no? Y justamente a veces decimos, es que son cosas que están afuera, están dentro de nosotros. Debemos de vencerlo, ¿sí? Entonces, nos dice Mictlantecutli, si se dan cuenta, miren, está hecho de huesos y este Iquipali, su asiento, emana la energía que es de color rojo, dice, dale la importancia, porque el Iquipali representa la importancia, la grandeza de quien se siente en ese asiento. Dale la importancia a la muerte, porque tarde o temprano va a llegar. Y darle importancia, no es que tengo miedo a la muerte, no, 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 no. Es aceptar esa mentalidad que va a llegar, pero mientras llegue, yo seguiré trabajando en este camino. Para los que somos de la vieja escuela, a lo mejor en la primaria todavía se acuerdan de un cuentito que venía, se llama Francisca y la muerte, ¿no? Francisca y la muerte, así se llama. En resumen, el cuento dice que esta es la señora Francisca, me parece que era pues, curandera, ella era mujer medicina, pero ahí está la clave. Ella era mujer medicina, ¿no? Y nunca se sentaba y visitaba podríamos decirle, sus pacientes, ¿no? Pasaba, visitaba a sus familiares, iba al campo, iba a hacer sus compras, o sea, no, estaba siempre ella ocupada. Entonces llegaba a la casa y decía, ¿se encuentra Francisca? No, 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 se acaba de ir, fue a ver al vecino, ya que está enfermo. Disculpen, aquí está Francisca. No, 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 se acaba de ir, nos dijo que iba a ir al campo a cortar elotes.
Y así, el chiste que el hecho de que esta Francisca, pues la muerte, la muerte no lo podría localizar. ¿Por qué? Porque siempre está ocupada. Va a llegar cuando tenga que llegar, pero no lo voy a estar esperando ni lo voy a andar buscando, ¿no? Justamente nos habla eso, de podernos deleitar, de vivir esta vida, de vivir todos estos procesos con ese deleite. Ese en el ámbito filosófico, en el ámbito nahuálico. Es interesante este discurso. Uno, perdón, uno de los animalitos más, más sensibles, más amorosos, más empáticos, son los perritos. Sí, son los perritos. Yo les ponía un ejemplo. Sale uno de su casa y le pega al perrito, inclusive le da un puntapié, pobrecito, ¿no? Uno va bien enojado, tengo que trabajar. Se queda llorando, gritando. Se va uno. En la tarde le viene uno silbando, le habla bonito y él contento de verte, de recibirte. No, brinca. Nos enseña algo muy importante, Iscuincle. Dejar el pasado, vivir el presente, el Ashkan Guanica, ¿sí? Dejar morir el Iscuincle, dejarlo en paz. Por eso decimos Mictlampa, el lugar de la transmutación, lugar de la transformación, lugar del descanso. Sí, pero también es un estado de ánimo, pero también es un nivel de conciencia. Con esta mentalidad y esta forma de vida como Nahual es entender. Me tocó vivirlo así el día de hoy. Mañana mejoraré así como lo viví el día de hoy. Y mañana lo mejoraré. Y pasado lo haré mejor y mucho que mejor, ¿no? Es lo que nos dice Mictlantecutli. Si se dan cuenta, en su nariz tiene un tecpat. Aquí. El tecpat siempre nos señala el punto a analizar en los Amoshli. Miren, nada más en la nariz tiene este tecpat, ¿sí? Dice, valora que estás vivo, estás respirando. Por eso en el Amoshli de las Trecenas, aquí está Mictlantecutli y aquí está Yeyecal. Van juntos, vida y muerte. Dice, por eso abre su boca Mictlantecutli y saca la lengua ese. Disfruta, deleítate que estás vivo, pero también deja morir aquel que tú te resistes, ¿no? Resistes a seguir manteniéndolo, a ese yaot egoísta, a ese yaot que siempre es oportunista, a ese yaot que siempre está renegando, a ese yaot que siempre se está quejando, que siempre tiene mucho trabajo, que no puede, no tiene ni un momento de descanso porque tiene que estar ahí. Déjalo que muera, vívelo. Ahora, dijera una compañerita, nahuálicamente hablando, todos los días tenemos la oportunidad de transformarnos, de cambiar. Pero regresando al Itzcuintli, es uno de los animalitos que nos permite entrar en su mente. Ujú. Y creo que ustedes ya lo saben, la otra clave. Y eso nos lo contaban nuestras abuelitas. Si quieres ver realmente energías, ¿qué debemos de usar?
sus alagañas del perrito. En círculo, como si fueran nuestros anteojeras, y observar la noche. Por eso a veces los perritos empiezan a ladrar, o traen ese presagio, ese tetzahualistle, hasta lloran, ven la energía, pues ¿qué estás viendo? Yo no veo nada, ¿no? Sí sucede eso, ¿no? Entonces, intentemos entrar en la mente de nuestra mascotita que es el perrito. Es muy noble la palabra que estaba buscando. Es muy noble. Ella tiene una mente muy noble de los perritos. Tan nobles que nos pueden permitir entrar en su mente. Es una forma de empezar a practicar el nahualismo. Pero también el otro enfoque es cambiar, ir cambiando. Ser leales a lo que somos. Ser leales con nuestra vibración. Y Mictlantecutli, miren, él no toca su corazón, no dices que, no, miren, en su oído. Él es, Mictlantecutli es uno de los Macuiltin, es una energía de los Macuiltin que transforma, que cambia. Pues por supuesto, este cuerpo que tanto cuidamos, decimos, no hago ejercicio, no quiero enfermarme. No, aquí está. Dice Mictlantecutli, tu cuerpo lo puedes transformar. Y él no se sienta totalmente en este, le da mucha importancia. Dice, no, lo deleita, lo disfruta. Lo cual nos dice que en este camino, pues vayamos disfrutando, ¿no? Deleitándonos. Coat, que es tan inteligente, siempre nos va a ayudar a transmutar. Hay un ejercicio, creo que ya les comentaba, con Mictlantecutli. Uno es escarbar todo lo que es nuestro tronco hasta acá, con un canastito aquí de el chiquihuite, el famoso chiquihuite es un canasto hecho de puro carrizo. Ponen acá tu cabeza y acá, como a 1,5 metros de lejos, ponen un fuego, una fogatita, otra fogatita. Son 4 fuegos, que es el calor que empieza a emanar en la tierra. Y algunos lo hacen a 1 metro de distancia. La tierra empieza a calentarse y el cuerpo empieza a sudar, a sudar. La intención es, antes de entrar a ese pocito, yo me despido de todos. Me despido de mis familiares, me despido de mi pareja, si tengo, de mis hijos. ¿Saben qué? Gracias. Gracias por haberme tenido paciencia. Pero hoy me tengo que ir. Tiene que morir este cuerpo. Literal. Es como si ya me estuviera despidiendo de ya me voy a morir. ¿No? Me entierro totalmente desnudo y ese calor que emana de los fueguitos, empieza a calentar nuestro cuerpo, empieza a hacernos sudar. Se siente una impotencia, en verdad, cuando estamos con esa guerra florida interna. Quisiéramos salir, es que está bien caliente, pero nuestro mismo sudor empieza a mojar la tierrita y lo empieza a convertir en lodo. El lodo se empieza a pegar a nuestro cuerpo, todo bien calientito, ¿no? Todo es en la mente. Pero si cuando tu mente lo pones en modo Aketsamani, en ese agua inamovible, dices, tengo que hacer este proceso, tengo que lograr. Ese mismo, ese mismo sudor, lo que debes de hacer es empezar a mover tu cuerpecito. Como es lodo, empieza a mover, porque estás así, con tus manitas pegadas, empiezas a mover tu cuerpo, ¿no? Porque sí o sí tienes que salir tú solo.
tú solo. Empiezas a moverte y al momento de crear este lodo, agua, tu cuerpo empieza a tener contacto con la tierrita, con la vibración de la tierra, con la sanación de la tierra. Puedes pedir ayuda si tú quieres porque tendrás asistencia. Empiezas a salir, a salir, a salir, poco a poquito. Y al salir, te cubres con una sábana, te enredas y te pones en posición fetal. Tienes que esperar a que amanezca. Al amanecer, es una ceremonia si quisieran hacer. Al amanecer, te mentalizas, te programas, que toda aquella persona que eras tú, lo dejaste ahí, en la tierra, literal, porque sudaste y dejaste tu esencia. Y entonces, te quitas la sábana, te pones tu ropa y tapas. Le dices, aquí te quedas ya, ese ya antigua de mi vida anterior, ¿no? E inclusive puedes tomar un ramito de flores y tirar. Aquí te quedas, ¿no? Y ponerle quizá una cruz o una lápida. Aquí yace al yaot negativo, al yaot que siempre le encanta sentirse el importante, aunque ni lo es, pero cree que lo sabe todo. Aquí se queda. Todo lo que quisiéramos dejar ahí nosotros. Es muy hermoso esa ceremonia. Si lo quisieran hacer es interesante. Inclusive hay otro tipo de ceremonia que es el que me comentaba un hermanito. Dice esta ceremonia, pues tú escribes todo lo que tengo le dejo fulano de tal, este trabajo, estos materiales, estos libros, todo esto. Me quedo solo con lo esencial. Escarbas así en la tierra, literal como si fuera un entierro, pues, ¿no? Con ese. Te metes, pero te vas tapando, aquí vas tapando con varitas o con una madera, le pones tierrita y aquí le dejas una apertura, le pones una telita, entonces toda la noche te metes en esa oscuridad. La oscuridad es un gran maestro, es una gran maestra. Estás ahí contigo mismo. Tu cuerpo perceptivo empieza a percibir. La intención de estar en ese lugar oscuro es hacer todo esa limpieza energética, esa limpieza filosófica, esa limpieza interna, energética, para que al amanecer despiertes y bueno, renazcas en un nuevo cuerpo. ¿Sí? ¿Funciona? Todo funciona cuando lo hacemos desde el corazón, desde la mente, desde la actitud de decir, sí, quiero cambiar esto. No funciona, es como cuando vamos a los alcohólicos anónimos. Dicen, vete a los alcohólicos para que dejes de beber. Pues es una enfermedad, entiéndelo. Dices, voy, pero salgo de los alcohólicos, sigo. ¿Por qué? Porque yo no quiero cambiar. ¿De que se puede? Sí, se puede. Pero digo, nah, me vale lo que digan ahí. Ah, yo sigo con mi vida. Eso es lo que soy. Esa es la, eso es lo mismo, hermanito. Ahora, el otro ejercicio, es lo que les decía, miren, ese es un ejercicio que podemos nosotros trabajarlo de Mictlantecutli. Está la otra. Es por eso les pedí su petatito, ¿no? Miren, petlatl. Petla, raíz de la palabra petlanqui. ¿Qué es petlanqui? El petlanqui es como algo que brilla.
vaya, es un espejismo, porque la vida es un espejismo, ¿no? Es lo, es lo que nos han metido en la cabeza, cómo nos han domesticado. Es un espejismo cuando vemos, mira, él sí es exitoso, ropa de marca, un carro del año, híjole, luce impecable, ¿no? Tiene una gran empresa, es un hombre exitoso, es un hombre feliz. ¿Realmente es feliz? ¿No? Igual a lo mejor es más feliz un vagabundo que luego lo denostamos, lo humillamos. ¡Ah, apestoso! Pero él vive en su libertad. Ha encontrado su camino, ha encontrado su misión. Eso lo hace feliz, ¿no? Como en ese cuentito que dice, estaban dos vagabundos y le dice, oye, si tú eres feliz, le dice, sí, porque toda mi vida quise ser vagabundo y eso es lo que soy, vivir sin preocuparme, que el gas, que el carro, que pagar la tenencia, que la renta, que la ropa. Vivo la vida. ¿Y tú eres feliz? No, porque perdí todo, yo era millonario. Ah, tú no eres feliz. Yo sí soy feliz porque decidí ser lo que soy, ¿no? Es esa la palabra de Petlani, de Petlanqui, luminoso, es un tejido, ¿no? Es la autorrealización. Agua, el agua que teje su existir conectándose a través de las experiencias. Este petatito que vemos aquí es un tejido, es nuestra vida, es toda esa vida que tejemos, que tengo que ir a la universidad, que tengo que dar clase allá, que tengo que dar mi servicio acá, que tengo que ser buen padre, que tengo que ser buen hijo. Es ese tejido que van haciendo nuestra vida, lo que está haciendo la abuelita, el tejido de ese petate, ¿no? En algún momento yo le preguntaba a un abuelito y una abuelita que tejen los petates y le decía, abuelito, ¿qué sentido tiene que usted teje el petate? Me decía él, mucho, mucho, porque me recuerda que así está tejido mi vida. Mi vida como con la religión, mi vida con la política, mi vida con mi familia, mi vida como abuelito, mi vida como padre, como hijo, como nahual, como sanador, como, o sea, yo soy el tejido de mi vida de varias funciones que he hecho. Máxime si vives en un pueblo. Que Topile, el mandadero, que policía comunitaria, que mayordomo, que hay que cuidar, el que cuida, por ejemplo, la comisaría, y un sinfín de servicios, y todo eso me va tejiendo, me va dando, vaya, me va dando experiencia, pues. Entonces, un petatito es una alfombra que representa mi vida hecho en este plano existencial, ¿sí? Claro, que sirve como un petate también para dormir, ojo, para dormir. Hay algo interesante, filosófico, que a veces lo vemos o lo dejamos así desapercibido. Los que duermen en un petatito, ¿no? En el piso, en la tierra, están más conectados con la madre tierra y caminan más erguidos. Yo he visto abuelitos a los 70, 80 años. No van con su bastoncito, ¿no? Erguidos.
Y en algún momento le decía el abuelito, oiga, ¿por qué camina usted? No camina jorobadito. Nah, mijito, yo mi cama de varitas de carrizo y le pongo el petatito. Con eso. Sí, ya mis nietos me compraron mi camita que está más suavecito. No lo uso, ahí está. Mi petatito este de varitas. Porque mantiene recto la columna. No, ya me acostumbré. Pero tiene un sentido más filosófico, sí. ¿Por qué? Porque todo este tejido que nosotros hacemos en nuestra vida, en nuestro existir, nuestras experiencias, que los etiquetamos en buenas y malas, de todas maneras, van al mismo saco de la vida. Esa misma vida nos cubre todas esas experiencias y nos lo llevamos a la madre tierra. Es lo que nos muestra aquí, miren. ¿No? Eso hay en algunas reflexiones, dice. Ponían una imagen de una mujer, pues bien acá, formada, ¿no? Su cuerpo firme. Dice, bueno, si en la vida buscas solo eso, pobre de ti, porque deberías de buscar la esencia de un hombre, la esencia de una mujer, y no el físico. El físico se acaba, la esencia permanece, ¿no? Entonces, regresando a lo del petate, por si lo tienen y si algún día lo quieren hacer, el petate, nos enredamos totalmente en nuestro petatito, ¿m? Como este rollito y nosotros dentro. Pedirle a alguien que amarre este petatito, ¿no? Aquí, que amarre este petate, así como este que está aquí. Uno, dos, que lo amarre, que nos amarre, pues, nuestras manos pegaditos así, y que nos enreden con ese petate, y hacer similar a lo que les decía de enterrarnos en la tierra, ¿no? Antes de dormir, y, ¿qué es lo que quiero eliminar? ¿No? Me voy a morir, yo dejo esto para tal, ¿no? Como si estuviera yo repartiendo ya la herencia, ¿no? Dormimos, nos dormimos. Créame que no vamos a poder dormir porque se siente una impotencia de que, híjole, ¿no? Estoy a merced ¿de quién? De algún guardián que tengamos ahí, una persona decirle, pues amárrame, pero al amanecer tú me desatas. Es una opción. La otra opción es que solitos, estoy amarrado, puta, voy a buscar la manera de desatarme. Sí, es una experiencia muy hermosa con el petate, con el petate. Por eso les decía, si tuvieran su petatito, vamos a practicar. Ahora, si no lo tienen el petate, pues puede ser con una sabanita, ¿no? Una sábana. Nos enredamos un poco grueso y que alguien lo amarre. Órale. ¿No? Es una experiencia única, pero teniendo en cuenta que ese ejercicio lo vamos a hacer para justamente lo que nos indica aquí, miren, dejar morir. Y eso nos va, ¿qué experiencia nos puede dar? La experiencia de que nuestra vida es tan efímera, es tan incierta a veces, que que nos aferramos. Híjole, no, es que no me quiero morir. No, me gusta una frase que decía por ahí. Y dice, a mi edad, la soledad es una muy buena compañera. Aquel que ha aprendido a vivir en soledad y a disfrutar realmente la presencia de uno mismo, es un deleite.
No con esto les quiero decir, no, es que vívanse, váyanse allá de ermitaños, no, 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 sino darnos una oportunidad de estar con nosotros mismos. Háganlo y pongámonos a filosofar. ¿Qué es la vida? ¿Qué significa estar vivo? Es emanar esa energía como el escuincle, ¿no? Contento. Si ustedes se han dado cuenta, un perrito, cuando no nos ve, se emociona, brinca y da vueltas y grita. Y está feliz. ¿Por qué? Porque está vivo. Ah, pero nosotros, ¿cómo te fue? Uy, bien, bien, bien. Sobreviví. Oye, tú que estás vivo, aquel que está muriendo quisiera un minuto de vida. Es esa reflexión que podemos trabajar con este ejercicio. Es muy profundo. Así como les explico, es como que un poquitito, pero cuando lo viva, sentirán esa emoción. Ah, hay experiencias que no podemos encontrarle palabras para explicarlo. Solo se entiende y se comprende al practicarlo. Hasta rimó, ¿eh? Hasta practicarlo. ¿No? Bueno, sí, hermanito Enrique, lo escuchamos. Eso, Kamati Temastiani, pero está levantando la mano el hermanito, Quema, quema. Adelante, hermanito. Lo escuchamos. Este, Hermanito Buenas José. noches. Bueno, Sí, sí, lo escuchamos, hermanito. Buenas noches. mire, aquí Apoyabaldi. tengo, aquí tengo el petatito. ¿Sí se ve? Ujú. Ok. Sí, sí, hermanito. Muy breve para cederle la palabra a mi hermanito, muy breve. Con todo esto que nos va compartiendo de, de los ejercicios, como este que nos acaba de comentar con el petate, el que nos comentó con el entierro en su sepultura y con el trabajo de obsidiana, la sugerencia Temastiani es que cuando usted esté en alguna célula, en algún calpulli, se vayan programando estos ejercicios para que se vayan vivenciando con los hermanitos que se sometan a esta experiencia, ¿no? Porque, pues sí, es interesante conocerlos y tener referencia o la propuesta que vayamos trabajos, ¿sí? Tantinemi, caminemos juntos. Nada más, Sebastián, y ya en su momento sobre los símbolos de Izcuintle y Mictlantecutli, en su momento pues ya hacemos un comentario, pero no quise pasar desapercibido que concretemos estos ejercicios cuando tenemos la oportunidad de encontrarnos en el círculo del Calpulli Temastiani y ir agendando estos ejercicios. Disculpe, hermanito, lo estimo y lo recuerdo con mucho aprecio, mi hermano. Un abrazo desde Chilapa. Casokamate no gnitsin. Hermanito Enrique, lo escuchamos. sí, Tlaxtlahui Temastiani. Yo le quiero comentar que cuando estaba chico yo allá en mi pueblo, recuerdo que del pueblo cercano ahí al mío pasaban con los difuntos enredados en un petate, amarrados, y así por ahí pasaban porque era el camino hacia el panteón, que aún era lejos, como a 7 kilómetros. Y ahora digo yo, bueno, ¿por qué sería en el petate? O sea, ¿sería porque no tenían o por ceremonia o por qué? Si usted sabe algo, si nos puede comentar, por favor, porque pues yo lo tengo muy
muy presente. Sí, sí, hermanito. El petate, porque es muy práctico, muy económico. Y por lo otro, es ceremonial. Recuerde que el petate es un tipo de alfombra que solamente lo utilizaban los tlacuilo y también para poner la ofrenda del Día de Muertos, Ajá, ¿no? qué Pones un mal. petate y ahí pones su flor. Inclusive todavía algunos lo hacemos de esa manera. Tendemos nuestro petatito y ponemos su comidita. ¿Pero por qué? Porque no les ponen una mesa de madera, acá bien lujoso. Bueno, ¿a dónde están nuestros muertitos? En la tierrita. Entre más cerca tengan su comida, es mejor, ¿no? Ahora, este del petate también se hizo muy popular, quizá, a lo mejor no es la palabra, en la época de la Revolución, ¿no? Pues eran tantos muertos, enrédalo con petate y vámonos. Por eso de ahí Sí, viene, se petateó, sí, ¿no? Pero qué es mal. una práctica también, hermanito, muy antiquísimo también de los abuelitos. Este de Petlat no es reciente, tiene rato que se utiliza, además que se sirve como cama. Cuando morimos, ¿cómo? Pues acostaditos, cuando morimos de manera natural, ¿no? Mm, Acostaditos y hacemos pues con ese mismo petatito se lo lleva, porque se hace una conexión, se hace un mm, trabajo, un tejido entre el petate y uno mismo. ¿Cuántos secretos no lleva? Además, que en el petate, pues uno llega a este mundo, ¿no? Cuando nos dan a la luz. Ahora, ese mismo petate nos lleva hacia el Mictlán, ¿no? Es algo, mm, es algo muy hermoso, es un tejido de nuestra vida, representa ese tejido. Entonces, aquella persona que hace el petate está súper conectado con esta experiencia. Por eso quise presentar la foto de la abuelita. Y aquí tenemos otro, estos los entierros mortuorios, recuerden que se han encontrado en lugares sagrados, en donde pues personas que en estos jarros, en estas ollas, pues se enterraban, ¿no? Y tenían un significado, sí, porque para los abuelos, en este jarrito de barro grande, donde nos, se ponían en forma fetal, estábamos protegidos por las dos abuelas y los dos abuelos. ¿Quiénes son? Tlali, qué Tonantzin mal. Tlali, Tonantzin Chalchihuitlicue, que es el Ujú, agua que se utilizó para formar el barro, darle forma, el abuelo Yeyecat, porque con el aire lo secó, y el abuelito Fuego, que lo coció, que lo amacizó para que tenga durabilidad y esa consistencia no sea tan frágil esta ollita, ¿no? qué mal. Entonces, pues no es tan reciente, hermanito. Además, no sale económico. Yo siempre me he dicho, ¿qué caso tiene? Yo he visto algunos ataúdes Qué de mal. 100,000, de 200,000. Ay, No, sí, que se me murió mi papá en un ataúd de 100,000. ¿Para qué? Si en vida nunca le diste una tortilla, no lo visitaste, no lo llevaste a abrazar. Papá, te traigo esto, mamá, te traigo esto. Y ya cuando murió está la chilladera infinita, eso es hipocresía. Pero bueno, ese es otro asunto. Sí, hermanito. sí. Ujú. Y también para que se lo roben, porque algunos panteoneros pues los dejan limpios y sacan todo. Así O, es. o, o no solamente los panteoneros, sino también gente que anda viendo de dónde sacar provecho. Eso es Sí. lo que yo he sabido, sí. Ujú. Sí Y sí, sucede. y sí realmente, pues yo pensaba en esa posibilidad de que hubiera una conexión con el entierro del petate y pues ese conocimiento ancestral y esa ceremonia más que nada. Y sí, pues está interesante, está muy bien. Le agradezco mucho, hermanito.
Tlaxtlahui. Tlazocamate, Noguinitzin, gracias por preguntar. A veces con esas preguntas los demás hermanitos tienen la duda y se va resolviendo, ¿no? Y bueno, Ma. quiero terminar con esto, con la olla. Les decía yo, están ahí presentes las dos abuelas y los dos abuelos. Y nosotros ahí estamos, ¿no? Esto de los ataúdes de madera, de lujo, pues ya saben quiénes lo trajeron, ¿no? Que realmente, pues nosotros nuestro entierro es así. ¿Por qué en forma fetal? Pues de la tierra nos alimentó, pues la tierra ahora lo alimentamos, es una ciclicidad, ¿no? No, esa es esa parte también. Es entender que nuestro cuerpo está hecho de todos estos elementos tan interesantes. Nos dan vida, pero también nos recuerdan que somos frágiles en ese momento. Somos también como esa olla, hermanitos, como este jarrito de barro. Si no cuidamos este jarrito de barro, se cae, se quiebra. Al igual nosotros también somos muy frágiles, metafóricamente hablando. Si nosotros no forjamos este cuerpo, va a ser muy frágil con cualquier comentario, con cualquier provocación. Podemos nosotros quebrantarnos o desanimarnos, pero cuando forjamos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra energía, nuestro nahual, con, con esa luminosidad del Itzcuintli, créame que nada ni nadie nos podrá quebrantar, ¿no? Es esa parte que debemos de trabajarlo y ojalá lo podamos hacer ese ejercicio, hermanitos, ¿no? Lo podamos hacer el ejercicio, nos ayudará a entender muchas cosas que a veces lo dejamos pasar de desapercibido, como que, como disfrutar de ese aire fresco que no nos cuesta tanto a veces, como el de disfrutar que el día de hoy acabamos de anochecer, estamos aquí reunidos, los 33 hermanitos. Estamos aquí, estamos vivos, con ganas de seguir. Pero ¿qué hay de los demás? Sí. Bueno, hermanitos, no sé si alguien quisiera compartir algo sobre esta imagen que nos enriquezca, ¿no? Para poder seguir trabajando. Ujú. ¿Los escuchamos? ¿Amo? ¿Todo bien? ¿Todo clarito como el agua de Tezcatlicoca? Temashani, yo nada más quería comentar algo. Ujú. Pues nada más le quería dar gracias por la clase de hoy. Como siempre, cada vez que tengo la oportunidad de estar con usted, siempre aprendo algo nuevo y yo creo que sí está muy alineado lo que se está viviendo hoy en día y yo creo que es necesario dejar morir ya todo eso que nos ha dañado en el pasado y partes de nosotros que nosotros mismos nos hemos dañado, con las cuales nos hemos dañado y es un mensaje muy noble y cómo el Squinkly trae esa medicina. Yo de hecho ahorita estaba viendo una piecita de barro que tengo de un Squinkly y sentí esa conexión, o sea, antes de entrar a la clase lo estaba viendo la pieza y sí, siento las respuestas, cómo van llegando y nada más le quería dar mucho las gracias, maestro. Tlazo Kamati. Y Canoche no yolo no iknitzen. Además, vean el escuincle, su corazón. Es puro corazón. Bueno, hermanito Martínez y enseguida la hermanita Gris, abuelita Gris. Adelante. Creo que primero fue la hermanita Gris. Le cedo la Adelante, palabra. abuelita. Adelante, adelante. Quema, Bienvenida, abuelita. quema, Qué bueno quema. que nos acompaña. Claso Kamati. Es un gusto, Temastiani. Hermanitos también. Muy pendiente, muy pendiente de la clase y bueno, reincorporándome y aprovechando cada espacio, cada lugar.
Algo que después de haber escuchado todos estos aspectos de la clase de hoy, algo que resuena mucho en mi mente, en mi corazón, es que en algún lugar leí que la muerte es la conciencia de la vida, es lo que nos hace tener esa conciencia de la vida. Y entonces, si nosotros aterrizamos desde, desde el día en que llegamos a vivir esta experiencia de vida, obviamente vamos siempre a estar sobreviviendo, sobreviviendo. Pero al llegar la conciencia, no vemos, no vemos la vida de otra manera, en determinadas circunstancias, la que sea, pero siempre está relacionada con esas circunstancias la presencia de la muerte. Entonces, si es la conciencia de que estamos vivos, será entonces también el conducto, será el camino. Y entonces nuestro punto de vista cambia completamente. Agradezco una vez más, pero no como cualquier vez, el día de hoy. Agradezco este momento, pero no como cualquier otro momento. Lo agradezco como nuestros ancestros, nuestros abuelos nos lo han compartido. Axcan Cuanica. Tlazocamati Temastiani. Un placer siempre compartir y escuchar a mis hermanitos. Ashkawanika Ometeo. no. No asistió, Meteo. Gracias, abuelita, por su comentario, por su reflexión, ¿no? Que pues recuerden que es enriquecedor tomar conciencia, ¿no? Tlazocamati. Eh, Hermanito Martínez, lo escuchamos. ¿Qué más, Temastiani? Gracias por permitir estas palabras, pero a la vez, eh, ahorita con todo lo que estuvimos viendo en relación a la energía de grandes seres, pues que nos ayudan. Yo ahorita traigo un pequeño problemita con unos perritos y quiero recurrir a su energía para que me ayuden, porque donde estoy viviendo ahorita vivo en un fraccionamiento que es de la empresa. Y entonces me llegó un comunicado donde no puedo tener mis perritos. Me gustan mucho, son 7. Entonces tengo que pues desprenderme de ellos, no porque quiera, sino porque pues son indicaciones de- y pues quisiera pedirle a los hermanitos para que poderles encontrar un hogar. No me quiero desprender de ellos, pues mis hijos han llorado, a mí me duele también, pero pues tenemos que hacer algo y pues pedirles a cada uno de sus corazones para poder encontrar un hogar para cada uno de estos animalitos, pues que nos han dado alegrías, nos han cuidado, nos han dado su energía a su casa, a esta su familia. Y pues sí, sí, tristeza de poderme desprender de ellos, porque ellos también están acostumbrados a nuestra energía, a nuestro trato y todo lo que decía, pues en esta clase el día de hoy, pues me mueve más todavía. Me duele más desprenderme, pero pues tengo que hacerlo, no puedo hacer otra cosa. Ando viendo pues posibilidades, pero como que un día me bloqueo con esta situación y ya el tiempo lo tengo en sí. Me duele el corazón, me duele el alma, porque pues algunos tienen más de 14 años con nosotros, pues. Y a otros pues son hijos de los mismos tenidos. Es difícil pues para mí
y más a través de lo que recibí hoy, pues me pesa todavía más. No sé, algo que me pudieran a ayudar a través de, pues, de su oración, a través de su energía que canalicen para que puedan estas esencias, estos animalitos, seguir pues su proceso también. Y gracias por escucharme, por lo menos ya un pequeño alivio ahorita. Sí, hermanito. Sí, sí, esa es la, esa es la cuestión, ¿no? La cuestión es con, pues, buscarle hogar, ¿no? Por ahí los hermanitos, sí. De una otra forma, ¿no? Pudiéramos intervenir, pues enviando esta energía al universo y enviando la energía en este caso, a sus cachorritos y, claro, a toda la humanidad que estén cerca de usted y que puedan encontrar ese hogar, ¿no? Porque a veces esa es la parte, híjole, la parte difícil, ¿no? De irlo buscando, de desprendernos también de ellos. Entonces, escucharon, hermanitos, pues ahí les encargamos, pues esta parte, ¿no? Del trabajo comunitario. También decirles que, pues que todo esto, todo es parte de los procesos que pues vamos viviendo, vamos vibrando, vamos emanando en nuestro caminar, en nuestro sendero. Sí, hermanito, muchísimas gracias por compartir. Y bueno, no sé si el hermanito José parece que nos decía que quería compartir algo sobre esta imagen. También ver al perrito, si ustedes se dan cuenta, el perrito también está con su miembro viril, también, pues ahora sí que fuerte, ¿no? Todo eso, entonces la conexión, la parte de la vida, del origen también de la vida, también se correlaciona con todo esto, ¿no? Con todo este trabajo, ¿sí? Bueno, no sé, hermanito, si alguien más quisiera compartir sobre este trabajo, sabemos que no lo es todo, que aún hay más, dependiendo del enfoque que nosotros le demos a este hermoso trabajo que nos ha tocado vivenciar, trabajar, ¿verdad? Pero bueno, entonces, che, hermanito Memo, ¿lo escuchamos? Tapoyahuati, Temachani, Juan Ocniwan. ¿Lo voy Eh, a Martín? pues nada, primero que nada agradecerle a usted por su tiempo, por compartirnos igual a los hermanitos, mucha fuerza también en nuestras energías con el hermanito que necesita nuestro apoyo. Y quería compartir también una observación que veía de esta imagen que me hizo recordar algo que me había platicado algunos abuelitos en una vez. Y en eso tenía que ver con la importancia de enraizarse, decían ellos, y esta imagen me lo recordó, porque decían que eh, en la parte de la ensoñación o en la parte de trabajar con energías, por ahí comentaban que, y en relación de lo que decía la clase pasada, que cuando quiere pasar una energía muy fuerte a un cautín lo va a quemar, ¿no? Entonces, para que no lo queme, está la importancia de enraizarse y que uno no reciba toda la energía, sino que la transfiera, que uno se vuelva como un canal nada más. Y entonces esta imagen me recordó mucho a eso, que este ser que muestra su parte como más humana está enraizado hacia lo que es la tierra que representa Mictlantecutli, ¿no? Y que al mismo tiempo este ser humano es como si fuera un sueño del mismo Mictlantecutli. Entonces es como una reciprocidad de seres que existen y que somos en diferentes planos y que es entender la transversalidad de lo que nuestro ser es en el tonal y en el nahual y en diferentes dimensiones, ¿no? Y la importancia entonces de nutrir al cuerpo y que esa energía siempre la pasemos hacia la tierra. Y por ahí hay una parte que de repente como varones, o sea, está más tabú, ¿no? Esta parte de la conexión con la tierra, que pues al final de cuentas tiene que ver con el primer cuecuello que está en nuestra parte sexual, nuestra entrepierna
y el ano mismo, ¿no? Entonces, en esta parte es como esa apertura hacia la tierra que tenemos que hacer para que dejar pasar esa energía, ¿no? Entonces es como algo que se me hace muy, muy bonito al ver esta imagen y que me recordó mucho al usted explicarnos, ¿no? De cómo podemos existir en diferentes dimensiones a través de enraizarnos hacia ellas, ¿no? La Poyaguati. Lo voy a llevar de Nonit, sí, Tlazocamati, le agradezco pues su compartir, ¿verdad? Porque su aseveración acerca de esta imagen que nos trae mucha sabiduría, nos muestra muchísimas cosas que si nosotros observamos y lo vivimos, aprendemos más, ¿no? Adelante, hermanito José, por favor. Sí, eh, voy a hacer mi comentario en función de la apertura que usted nos dio a, a partir del, de la aglutinación de la palabra de Iscuincle. Cuando usted nos define la palabra de cómo está aglutinada, me llama la atención la primer parte de de Istli, que deriva de Istli, de obsidiana. Entonces, ¿qué tendría que ver la obsidiana en el conjunto de los 5 símbolos que aparecen ahí? ¿No? Porque estamos hablando de Xcuintli como el tonali, ¿no? Y la primera pregunta, ¿qué simboliza el bulto mortuorio, ¿no? En ese ánimo de ir buscándole una interpretación holística, quiere decir que todos los símbolos que allí aparecen, 5 símbolos, el bulto mortuorio, el tecuti, el tlacachichi, ver esos 5 símbolos en una totalidad, así con un enfoque holístico de total, pero el centro es el significado y ¿por qué la obsidiana? Porque es el instrumento que tenemos a través del espejo, ¿no? ¿Y qué es el espejo de obsidiana? Pues ese es un instrumento para ir conociendo nuestras profundidades interiores, ir hacia adentro de nosotros mismos. Y estaba yo leyendo este texto, mire, este texto precisamente se llama La obsidiana como una piedra de sanación, así dice el libro, ¿no? Entonces, las características de la obsidiana, dice que tiene un corte coloidal, y efectivamente yo me he fijado cuando una obsidiana es cortada, vemos en sus paredes los cortes coloidales, quiere decir que están en forma de círculos concéntricos. Entonces, esa característica de la obsidiana que tiene un corte coloidal es su potencial para extraer las partes más oscuras de nosotros a través del espejo. Primero que relaciono, pongo al espejo en el centro de los 5, y entonces hago un Naui Oli, que si pongo los 4, trato de relacionar los 4, el bulto mortuorio, el iscuincle, el micontecuti y el tlacachichilti, el nombre. Perdón, hermanitos, hay un micrófono por ahí abierto. Perdón, hermanito. Sí, ¿se escucha bien? Bueno. Es que había interferencia porque había un micrófono por ahí abierto, hermano. Ah, sí, escuchaba yo la interferencia. Bueno, pero ya está apagado, ¿verdad? Lazo Camatí.
Este, voy a ser conciso y me esfuerzo para ser muy explícito. Entonces, el primer símbolo del bulto mortuorio, pues es recordarnos que no somos inmortales, que algún día nuestra muerte nos va a tocar, nos va a dar su toque, y bueno, vamos a transformarnos, y ahí está precisamente la relación con Mictlantecutli. Mictlantecutli, desde mi sentir ver, es el proceso de transformación que vamos a enfrentar en ese momento, ¿sí? En el momento en que nuestra muerte nos dé su toque, ¿sí? Y me parece interesante la expresión que le da la Anita, porque efectivamente la ciencia de la vida, pero si trasladamos ese razonamiento en que también la vida es la conciencia de la muerte, en esa relación de reciprocidad, en el bulto mortuorio, su simbolización desde mi punto de vista es precisamente tener esta conciencia de muerte, ¿no? Y que va a llegar el momento en que este Mictlantecutli está representando ese proceso de transformación, ¿sí? De transformación en el momento en que iniciemos ese momento, ¿sí? Porque la muerte nos está acechando, decían los textos de Castaneda, la muerte es nuestra consejera y siempre nos está acechando, ¿sí? Y algún día nos va a dar su toque, ¿no? Ese es el Mictlantecutli. Con respecto al Izcuintle, ahí es donde me quiero apoyar, porque si Izcuintle es obsidian, ¿sí? Conceptos que nos fue compartir Mastillán, de Queen, de resonar, de vibrar y tlil, de fuego creador, es lo que está precisamente concentrado en el espejo, ¿sí? Ese espejo nos permite conocer esas partes profundas, transpersonal, o sea, más allá de lo emocional, mental y sobre todo lo enérgico. Los manitos que hemos hecho la práctica con eso, en algún momento, si tenemos algún sentimiento de dolor, algún sentimiento de soledad o de abandono, trabajando con nuestro espejo, hacemos desaparecer nuestro reflejo en él. En ese momento se borra ese sentimiento de abandono o de dolor. Allí es donde se completa la palabra de la chispa, de la resonancia del Quini y del fuego generador. O sea, hay un momento, yo entiendo el fuego generador, de que hay un momento en que nuestra conciencia profunda borra lo que hemos vivido como tragedia o como dolor. Y por último, para no centrar la palabra, el hombre de rojo, el Tlacachichilti, tiene una conexión con Mictlantecutli a través de ese fluido energético. Y efectivamente, ese fluido energético es el trabajo con nuestras aguas seminales, con nuestro atlachinoli. Y ese es el momento donde el hombre se energetiza y por eso aparece de rojo. Y esto es muy aventurado decirlo, pero el hombre que se energetiza trabajando con sus aguas seminales en el Atlachinoli, enfrenta con más conciencia, ¿sí? Enfrenta con más valor ese tránsito que vamos a dar en el momento de nuestra transformación al enfrentar el instante de que vamos a partir de este plano. Pues yo aquí le dejaría, para no estar
siendo repetitivo, pero lo que trato de compartir es mi sentir, ¿no? Es mi sentir y sobre todo compartir experiencias, como nos comentaba el Temastiani, compartir experiencias de prácticas para ir arribando a una conciencia más acrecentada y sobre todo, ¿sí? A ir liberando ciertos apegos, ¿no? Y el mayor apego que tenemos, pues es a la vida, a seguir estando aquí en Tlaltípac. Pues aquí le dejaría, maestro, yo le agradezco a mis hermanitos y los abrazo con el afecto y el sentimiento de siempre. Muchas gracias y muy buenas noches. Tlazocamati, Noignitzin, le agradezco su compartir, su Neltilisli, ¿verdad? Porque ese es ese trabajo que nos va enriqueciendo, ¿verdad? Mutuamente entre todos los hermanitos, ir avanzando. Y sí vamos a retomar esta parte de hacer los ejercicios en las reuniones que vayamos haciendo para que nos vayamos acompañando y pues vayamos experimentando todo este conocimiento, ¿no? Que les decía yo es práctica nos da más sabiduría, ¿no? Tlazocamati no ignitzi. Muchísimas gracias, hermanito. Tlazocamati. Hermanita Leti, ¿la escuchamos? Tlaxtlahui, Temastiani, buenas noches a todos. Buenas noches, hermanita. Trabajar con los portales del Mictlampa rompe con lo que traíamos sembrado en cuanto a nuestra concepción de la muerte. Rompe con nuestros miedos. Porque cada vez que te encuentras con Miquistli o con Mictlantecutli, ellos mismos te enseñan, te guían hacia una transformación. Te van empoderando, ¿sí? Y yo quiero que mis hermanitos realicen este trabajo con los portales. Porque rompe uno con tantas cosas, tantas cosas que nos implantaron, ¿sí? Que nos dan miedo, que nos aterran. Y dices, caramba, voy descubriendo que realmente no tenía miedo a eso, ¿sí? Que realmente mis miedos me los fui creando yo y me los fueron creando, ¿sí? Y voy descubriendo que soy una energía increíblemente maravillosa, increíblemente poderosa, pero ese poder está en mí, ese dar está en mí, en mi persona. Entonces, los invito a que trabajen con esos códices. Es un aprendizaje hermoso. Es algo increíble, que no tiene palabras. Es todo lo que tenía que decirte, Marciani. Tlazocamati. Icanochi no yolo. Tlazocamati no ignitzi y pampamo neltilistli. Gracias, hermanita, por su experiencia, su verdad, ¿verdad? Porque es ese trabajo es lo que nos lleva a ir entendiendo, comprendiendo con mayor facilidad, pero también con mayor disciplina, ¿no? Pues experimentemos, hermanitos, estos ejercicios con nuestro petatito, y si no tenemos nuestro petate, que no sea la excepción con una sábana, con una cobijita, y bueno, que alguien nos asista también, vivamos este proceso y ya verán que todo esto nos va a llevar a un mundo, a otro nivel de percepción, de intuición y sobre todo de conciencia que nos puede salvar de esta manipulación. Ya saben de quién. Pero bueno, Tlazocamati Nigniwan, Timoitasque, Matimosehuican, Tlazocamati Canoche Noyol. Tlazocamati Nignitzin, Timoitasque. Tlazocamati, Buenas noches. Tlazocamati,